Laboratorio Farmacéutico Dumont. Making Medicine Work. Hola amigos y amigas, bienvenidos a su podcast de educación Parkinson Talk. Esta es una nueva entrega de su espacio de educación, auspiciado por la Fundación Dominicana contra el Mal de Parkinson, Cognitiva RD y Laboratorio Dumont. Esta es una entrega más y estamos muy felices porque hoy vamos a compartir con una colega, amiga, entusiasta también de la educación, la doctora Zoila Fernández, quien es periodoncista y quien es rehabilitadora de la sonrisa. Y además de eso, es una amiga, una persona de vanguardia y una entusiasta colaboradora de todos los procesos que tienen que ver con la educación, porque como siempre decimos, la educación es una piedra angular. No va a cambiar al mundo, pero va a cambiar a las personas que van a cambiar al mundo. Bienvenido, doctor. Gracias, encantada. Realmente para mí, cuando me invitaste a participar en el podcast, fue muy agradable, sobre todo porque la salud bucal es una de las áreas mucho más olvidadas en los pacientes adultos mayores, y realmente hay mucho por hacer. Y también es un placer compartir contigo. Yo muchas veces cuando te veo participando, sí, realmente es un compartir entre amigas. Así. Incluso lo teníamos pendiente. Tenemos que juntarnos para hablar de bruxismo. Tenemos que juntarnos porque realmente hoy día el reto es esa interrelación entre los profesionales que estamos manejando los pacientes. Así. Hay mucho por aprender. Doctora, cuéntenos un poquito sobre usted. Bueno, yo soy odontóloga, periodoncista, especialista en periodoncia. Para los que no entienden lo que es periodoncia o lo que es un periodoncista, el periodoncista es especialista en lo que tiene que ver, en todo lo que tiene que ver con el soporte de los dientes en boca, o sea, lo que son las encías, el hueso alveolar, el ligamento periodontal, que es algo muy técnico y muy propio de los odontólogos. Por ejemplo, para que tu comunidad, que yo sé que es comunidad de pacientes, de cuidadores, pues si usted tiene, por ejemplo, inflamación en las encías, que sangra cuando se cepilla, pues necesita un periodoncista. Si se le flojan los dientes también, es muy amplio. Doctora, me parece muy interesante y creo que antes de entrar tal vez en lo que es el cuerpo medular de este conversatorio, para no hacerlo tal vez muy pesado, porque como usted bien decía, el target de este podcast es cuidadores, pacientes, y a veces nos escuchan también algún personal sanitario, no neurólogo, pero bienvenido todo aquel que quiere educarse. En parte, lo que es la sonrisa es fundamental. De hecho, me sorprendí porque preparándome para esto, estuve leyendo algunos estudios que hablan de cómo impactan no solamente la salud emocional, sino las relaciones interpersonales. Una buena sonrisa. Uno piensa que un diente o tener una linda sonrisa es algo meramente estético, pero esto va más allá. De hecho, también vi que la percepción de soledad de muchas personas, adultos mayores sobre todo, a veces se apartan simplemente porque no tienen una prótesis o no tienen un diente en su boca. Sí, muy importante. Mira, la salud bucal es transversal, o sea, a la salud general, a la salud psicológica, a la salud emocional. Yo incluso el primer artículo que escribí se llamaba El amor entra y sale por la boca. Sí. Porque incluso ha sido mi artículo más famoso y que recibí mucha y todavía sigue impactando. ¿Por qué? Porque la boca es parte de las relaciones. Así es, sí. O sea, de la relación de pareja, de la relación entre amigos, de la relación con uno mismo, sí, con las personas que trabajan. Mira, por ejemplo, a veces hay problemas a nivel de trabajo, gente que trabaja en una oficina cerrada, hay uno con halitosis, me lo han contado las mismas personas, ya eso crea un ambiente de conflicto. O sea, la boca, la salud bucal es básica para el confort y el bienestar de las personas. De hecho, hablando ya de una manera tal vez más científica, y uno lo ve como poético, pero William James decía que uno no se ríe porque es feliz, uno es feliz porque se ríe. Y este marcador somático, o sea, cuando uno expresa su sonrisa, la famosa risa, la risa de Duchenne, exactamente, esta risa que es con los ojos, sí, que tiene el hoyito aquí, no solamente es reír, es sentirse alegre, porque el cerebro lee esto. Entonces, cuando a una persona a veces le falta una pieza dental, en otros adultos mayores que uno dice,
es un diente y se descuida. Y esto aquí quiero hacer hincapié porque yo creo que también nosotros hemos sido un poco mea culpa, porque como usted dice, hemos sacado como la boca del cuerpo y luego entraremos ahí en los vericuetos de los vasos, los nervios, cómo puede haber complicaciones a nivel sistémico cuando hay estas enfermedades periodontales tan importantes. Pero yo creo que es importante educar sobre la importancia también de que nuestros adultos mayores tengan, ¿cómo es esto? Prótesis, cómo se preserva que estos pacientes tengan una sonrisa bonita y que se sientan bien. Sí, mira, lo primero es que hay un descuido, se sabe por lo general el adulto mayor, el cuidador no toma en cuenta la salud bucal. Podríamos decir que hay un alto porcentaje que ni lo cepillan o lo cepillan semanal o cada cierto tiempo, es lo habitual. Porque se olvida la boca a veces y uno entiende porque a veces personas encamadas con grandes problemas, a veces con problemas a veces de demencia, de que no hay forma de controlarlo, pues es difícil, pero no imposible. E incluso vemos la diferencia entre un paciente que está bien cuidado a nivel de salud bucal a un paciente que está descuidado, porque muchas veces, por ejemplo, el adulto mayor no tiene una alimentación correcta, se niega a comer porque tiene un dolor, no sabe cómo decirlo, o también enfermedades propias de la boca que le alteran la asimilación de sus medicamentos, aparte también la alimentación en sí. Y como tú lo decías también, yo he tenido, por ejemplo, personas mayores que se le ha roto la prótesis, estoy hablando a veces encamados, que se les ha roto la prótesis, que si viene el Día de las Madres, ellos piden que le pongan su prótesis. Me doy a entender, porque no se sienten bien. Damas, ¿no? Se sienten bien, sí. Realmente. Y también creo que una de las partes que tenemos que educar a los cuidadores es que cuando hablamos de salud bucal, es salud bucodental. O sea, es un conjunto, porque la boca no es, ustedes no solamente trabajan los dientes, o sea, usted hablaba ahorita del tema de la parte de, toda esa parte de las encías. Su lenguaje tecnocrático de las encías, del alvéolo, y quizás más adelante podríamos tocar todo eso, pero inmediatamente vemos a ese paciente que escupe sangre cuando lo cepillamos. Ya ahí tal vez debemos empezar a poner alerta porque todo lo que es geriatría, incluso ya existe la odontogeriatría. Sí, como existe odontopediatría, existe odontogeriatría. Sí, así es. Entonces, por ahí vemos como ese ojo visor que nos dice que es importante ese cuidado integral de la boca. Sí. Mira, y algo para hacer para conversar un poquito, sí, un inciso. Algo muy importante, por ejemplo, nosotros del sector médico, que sabemos que hay algunas personas, algunos médicos especialistas que te ven, es muy importante comenzar a abrirle la boca a los pacientes. Yo entiendo que todas las especialidades deben de tener ahí un baja lengua y abrirle la boca a los pacientes. Esas cambios, esos cambios de pH. Sí, realmente. Un paciente con inflamaciones en las encías, un paciente con déficit en la higiene bucal, es un paciente que tiene riesgo para muchas otras cosas. Y de momento, a un paciente diabético no está, por ejemplo, no se está teniendo los resultados que se quiere, aun cuando lleve dieta, aun cuando tenga la medicación que se supone que es correcta, puede haber una afección bucal que esté impidiendo la buena asimilación de los medicamentos y por parte del organismo. Sí. Entonces, yo creo que si de aquí nos lleva, si logramos, si yo logro, si logramos. De que abra la boca y diga sí, y que los médicos le abran la boca a los pacientes, ya con eso es suficiente. Sabemos que hay, por ejemplo, tenemos el problema de que siempre la escuela de odontología ha estado desligada de la escuela de medicina, que no debería ser, porque somos médicos pero especializados en la boca. Y hay mucha deficiencia, tanto de parte del médico, con relación a la salud bucal. Los odontólogos, y de verdad que me enorgullezco en los últimos años, el avance que hemos tenido al conocimiento de lo que son las patologías asociadas al problema bucal es más amplio que el de los médicos con relación a la odontología. Me doy a entender. Entonces, eso invita mucho a que en los congresos médicos haya un odontólogo. Esa transversalidad, sí. Y que en los congresos odontológicos
vayan médicos específicamente. Me doy a entender. Eso, creo que si logramos eso, que sembrar esa semillita, creo que con eso estamos haciendo un gran avance para el manejo adecuado de nuestros pacientes. Para no perder ese telón de fondo, porque son adultos mayores con polipatologías, Sí. y yéndonos antes de entrar directamente al Parkinson, que son muchos los ítems que tenemos que tocar, pero precisamente este paciente diabético, a veces que se descompensa, este paciente hipertenso, pero el diabético que no se compensa de su glicemia y que tiende a tener esos problemas endocrinometabólicos, muchas veces por problemas infecciosos que están ahí, precisamente por una adecuada higiene, porque uno sabe que tiene que haber un pH, una microbiota sana, y ya los estudios en cuanto a microbiota y sistema nervioso central tienen 10, qué sé yo, 20 años que se está hablando. Yo me acuerdo que una vez mi amiga Gloria me preparó una conferencia que decía, no pierda un diente para que no pierda el juicio. Hace mucho, yo di esa charla hablando de la relación de la disbiosis de la boca en relación a las patologías neurodegenerativas. Es decir, que eso que usted dice del eje que debe haber entre los médicos que hacemos medicina, bueno, no medicina clínica, todos los médicos, Sí. y lo que hacen salud bucal, los maxilofaciales, los periodoncistas, endodoncistas en general, es muy importante. O sea, que el mensaje debe ser que sí, que se le abre la boca, que es importante que el paciente preserve su sonrisa y que todos trabajemos en esa unisonía del cuidado de la salud bucodental del paciente. Incluso a nivel de la academia, no sé si está, porque las cosas han cambiado tanto, a los médicos se les debería de dar salud bucal. Okay. Se le debería de dar salud bucal. No sé si está. Un llamado aquí no sé a si que se incluya en la currícula. Ajá, pero salud bucal donde el médico aprenda a identificar lo que es una caries, lo que es una inflamación en las encías, lo básico, ¿me doy a entender? Sí. Yo, por ejemplo, te lo digo porque yo tengo un hermano médico y él trabajaba en un sitio donde hacía evaluaciones para contratar, y a veces él me llamaba, Zoila, ¿cómo se llama tal cosa? Mira, vi esto en este paciente, ¿cómo lo pongo? ¿Me doy a entender? Sí. Entonces sería muy interesante que los médicos en sentido general pudieran identificar una caries, pudieran identificar inflamaciones en la encía, cuando hay algún ¿Cuál tipo... es más grave? Sí. ¿Cuál puede conllevar a una complicación sistémica? Por ejemplo, lo que nosotros sabemos de determinadas enfermedades, por ejemplo, los periodoncistas manejamos mucho los pacientes diabéticos. Sí. O sea, sabemos mucho de diabetes porque la periodoncia está muy asociada a la diabetes. O sea, los pacientes diabéticos tienen mayor predisposición a perder los dientes por periodontitis. Entonces, ya nosotros manejamos eso. Entonces, yo no tengo que saber manejar diabetes de manera minuciosa. Yo lo único que tengo que saber es, este paciente es diabético. Cuando me llega un paciente, por ejemplo, con enfermedad periodontal, indicarle sus analíticas para ver si está bien, si está compensado. Y si no lo está, pues derivarlo. Es un conocimiento necesario para tú derivar y para tú poder tener esa conversación con el colega a nivel de conocimiento mutuo. Sí, ahí hablamos de nuevo de la transversalidad. En el caso del Parkinson, tenemos varias dificultades en el tema de bucodental. Tenemos los dos extremos, la xerostomía, que se da por un trastorno viscerovegetativo, y tenemos el tema de la cialorrea, que muchas veces se confunde con exceso de saliva, pero ya nosotros sabemos que no es exceso de saliva, sino que el tema de la hipomimia, que hace que el paciente no tenga una adecuada motricidad en la cara y por ende se produce mucha salivación, y esto predispone mucho a enfermedades odontológicas. ¿Cuáles usted en su práctica han sido los retos que usted ha visto en pacientes con Parkinson? Mira, uno de los mayores retos es la xerostomía, porque por ejemplo el flujo salival, la saliva es una reguladora natural en la boca, y los pacientes que la xerostomía, a los pacientes les molesta. Sí, la xerostomía, para que las personas sepan, es la disminución del flujo salival en la boca. Esas personas se sienten a veces la boca seca, los labios se les resecan, se les agrietan, y a veces incluso sienten una cierta dificultad hasta para tragar. Las ventajas de tener un adecuado flujo salival es una cosa maravillosa. La saliva es maravillosa. Entonces, uno de los mayores retos es la de uno, ¿verdad? Sí, la de uno. Porque la xerostomía hace que esa autolimpieza que tiene la boca, cada vez que
hay un flujo de saliva, tú lo tragas, hay una autolimpieza, me doy a entender. Sí, sí, sí. También la saliva tiene factores que ayudan a Mantener esa a mantener, a mantener la salud en sentido general, y entonces la disminución de ella pues produce, por ejemplo, hay una mayor predisposición a caries, hay una mayor predisposición a enfermedades de las encías, que son los mayores problemas que enfrentamos a nivel de salud bucal. O sea que el paciente está en un mayor riesgo. Ese es el mayor que he visto en los pacientes, y muchas veces producto de los medicamentos. Me doy a entender. Entonces, ahí entra la dicotomía, que tenemos que ponernos de acuerdo si se puede cambiar el medicamento o no se puede. Yo siempre pienso que la medicina es el arte de elegir entre dos males el mal menor. Sí, así es Entonces, el arte de medicar es un arte, porque la palabra fármaco es una palabra polisémica, quiere decir remedio y veneno. Sí. El asunto está en la dosis. Sí. El medicamento es el que no se da cuando no se necesita. Sí, de ahí la importancia de uno tener personas, por ejemplo, como hago yo contigo, que mira, me está pasando esto con este paciente, ¿qué tú crees? Esa interrelación con los demás colegas, hacer equipo es muy importante. Entonces, tenemos la serostomía, que a su vez se convierte como una especie de, se podría decir, de caldo de cultivo para otras condiciones bucodentales, como la caries y la gingivitis principalmente, y periodontitis, que ya es más avanzada. La gingivitis, la periodontitis. Son estadios de un mismo problema. La gingivitis, por ejemplo, es cuando la inflamación y ese sangrado de la encía está solamente de manera superficial a nivel de las encías. Ya la periodontitis es cuando se afecta el hueso. En hay un desgaste progresivo del hueso. Ya cuando hay ese desgaste, la enfermedad es crónica, o sea, y necesita un mantenimiento completo. Y ya si se deja la evolución natural de la enfermedad, pues el paciente termina perdiendo los dientes, se les flojan, e incluso hay pacientes que cepillándose se les sale un diente de manera espontánea, comiéndose un pedacito de pan, se le puede salir. Entonces, un paciente con que ya vemos datos, si vamos como decimos, a medicar en el presente en aras de pronosticar el futuro, que vemos que tiene serostomía, es un paciente que debemos hacer todas las estrategias del lugar para evitar que no haya una periodontitis, que es lo que puede acarrear. Entonces, y hacer estas estrategias transdisciplinares. Podemos aprovechar este momento claro, para ir dándole a la gente algunas soluciones. Pautas, claro. Un call to action. Sí, parte de lo que se recomienda es hidratarse adecuadamente, o sea, tomar mucha agua con mucha frecuencia, no jugo, agua. Para hidratarse, también hay pastas especiales para la serostomía. ¿No dan cáncer? No, okay. Eso es, tú sabes que ahora tenemos muchos problemas. No, ninguna pasta da cáncer. Okay. Pues sí, para la serostomía también tenemos geles para ayudar en cuanto a eso. O sea, es algo más paliativo, sobre todo cuando no se pueden cambiar los medicamentos, pero ayudan. Okay. O sea, hay que tratar de mantener la boca hidratada a como de lugar. También se recomienda a veces chicles sin azúcar, pero no es de mi predicción, o sea, no es lo que yo recomiendo. Sí, y en el paciente con Parkinson hay cierta dificultad, porque ya de por sí a veces hay cierta dificultad en la masticación, que es un tema también que si pudiéramos abordarlo ahora, si no hay otras sugerencias, porque es un paciente que muchas veces por la misma rigidez que presenta, se pueden dar dos situaciones, o que suela tener, y se ve más en los parkinsonismos atípicos, una tendencia a tener la boca abierta, que lo vemos mucho en los PCP, en la parálisis supranuclear progresiva, o que suela tener una actitud de boca apretada, que estos son los que suelen hacer como más bruxismo. Entonces, estos pacientes que hacen esto, a largo plazo es una complicación seria para nosotros, porque si bien es cierto que la toxina botulínica está indicada para el tema de la cialorrea, pero también es un asunto costo-beneficio, porque eso nada más dura 4 o 6 meses. Pero con el tema del bruxismo, ¿cuál ha sido su experiencia en manejo con pacientes con Parkinson? Mira, con Parkinson... Que es un reto, sí, en todos los sentidos. Con Parkinson específicamente no he tenido la experiencia. Actualmente el bruxismo es de esas patologías o condiciones, vamos a decir, que nos tienen en la escuela
a todos los A todos, odontólogos sí. y ya sabemos que los neurólogos también, ya Sí. sabemos que los otorrinos también, o sea, el fisiatra también, o Sí, sea. porque ahora está, en el Parkinson no, pero dentro del capítulo de neurología está dentro de los trastornos neurológicos funcionales. No en el caso del Parkinson, pero está dentro de los que llaman trastornos neurológicos funcionales, como serían otras condiciones, pongamos la crisis convulsiva no epilépticas. Entonces, esos son casos que se tratan más bien tratando el estrés, viendo con terapia cognitivo-conductual, porque se sabe más que como un tema psicodinámico. Sí. Entonces, ahí es ciertamente como una pieza medular eso de manejarlo de una manera plural. Pero sí es una cosa muy molesta en los pacientes esa molestia que se presenta ahí, y se quejan mucho ellos y los familiares dicen que lo hacen mucho de noche. Sí, Este es central realmente. Sí, realmente cada caso es cada caso, óyeme, y sobre todo con el tema de bruxismo y esos movimientos involuntarios, yo he tenido de todo, o sea, y las secuelas también muy diferentes. Por ejemplo, a veces hay personas que te llevan como con dolores neurálgicos, que te llegan con dolores de cabeza, con dolores así tipo gatillo, Sí, por problemas de Cuando- bruxismo. Hay Ujú. otros que los que te llegan es con los dientes flojos, porque producto del movimiento, pues flojan sus propios dientes, rompen las prótesis dentales, las que nosotros le ponemos. Hay algunos que lo que tienen es dolor a nivel cervical. Es muy retador el manejo del paciente con bruxismo y realmente actualmente en odontología hay toda una corriente estudiando, buscando, porque incluso se asocia a muchas cosas. Sí. Ya sabemos, se asocia también a Alzheimer, se asocia el problema de estrés siempre ha estado asociado, pero también hay factores genéticos, o sea, está todo, está también en la medicación. Sí. Se habla, entonces, y hay algunos casos que yo mismo digo, ¿qué fue primero, el huevo o la piedra? Sí. Por ejemplo, con el caso, por ejemplo, de de las personas con depresión, que también los fármacos antidepresivos, algunos aumentan el bruxismo. Entonces, tenemos Pero ya de esa. por sí casi siempre tienen actitud. Sí, entonces es algo, es complejo. Pero vamos caminando, o sea, vamos caminando y realmente se está estudiando. Lo importante yo creo que de la medicina en sentido general es que todo es dinámico, nada es estático. Aunque la gran verdad de hoy es la mentira de mañana, uno entiende que las cosas se van reconstruyendo, y lo que sabemos hoy posiblemente mañana sea mentira. O sea, sí. Esto de la educación continua, por eso espacios como estos, integrales, conversaciones transdisciplinares, coloquios, donde nos nutramos de manera simbiosis, sinergia, son importantes porque nos ayudan a crecer, a entendernos mejor y a tener un mejor panorama. En el caso, por ejemplo, de los pacientes que tienen otras manifestaciones ya, digamos, a nivel de ¿cómo se llama esto? Complicaciones sistémicas. Se asocian algunas complicaciones sistémicas a enfermedades ya periodontales. O sea, a propósito de que usted me dice de que no nos hemos abierto, recientemente me sorprendí porque un laboratorio amigo invitó a un colega suyo a una jornada cardio nefrometabólica, que es como se le llama ahora, a un periodoncista. Y me pareció fantástico porque dije, mira, tanto que hemos hablado de esto hoy primera vez. Sí, o sea, vamos avanzando realmente. Y principalmente periodoncista, porque es que la periodoncia, con la enfermedad periodontal, imagínate tú que todo lo que tú comas pase por una cloaca, literal. O sea, un espacio donde hay supuración, un espacio donde hay muchas bacterias patógenas y todo eso entra por la cloaca. Y, o sea, yo siempre con los pacientes ese es el símil que le hago. Exacto. O sea, no hay una analogía más perfecta. Sí, o sea, es eso. O sea, tú estás tragando pus el día completo, tú estás tragando bacterias, que no son bacterias que sí, son anaerobias. Sí, entonces la periodontitis tiene que ver con todo el organismo. Hay algunas que ya están
ya están establecidas desde hace años, cómo afectan, por ejemplo, las cardiopatías, Exacto, el problema sí. de las válvulas y cosas de sí, eso. sabemos la endocarditis bacteriana, sabemos a veces que a los pacientes que van a hacer algún tipo de cirugía cardíaca tiene que estar sano a nivel de salud bucal. Hay protocolos muy establecidos y que se han ido mejorando en el tiempo para el manejo de esos pacientes cardíacos a nivel odontológico. También la enfermedad periodontal se asocia con parto a pretérmino, o sea, y niños ¿sí? con bajo peso al nacer. Esas son las, vamos a decir, el espectro, porque no es una patología, es el espectro de patologías que se asocia con periodontitis. Pero yo de manera humana y humilde viendo la situación, yo digo, si tus alimentos pasan por una cloaca, obvio que ahí se afecta todo. O sea, se afectan las articulaciones, se afecta todo el organismo. Perfecto. Entonces, la idea de abrirle la boca al paciente con Parkinson no es solamente para el tema de higienizar, sino también para, digamos, de alguna forma prever cualquier cosa en la boca, o sea, en la parte bucodental y también a nivel sistémico. Porque, como usted dice, no es solamente el amor. En el amor y en la enfermedad entra por la boca. Sí, y por ejemplo, con el caso de los pacientes de Parkinson, por su propia condición, por las dificultades motoras que tienen, las dificultades cognitivas, pues tienen mayor, los estudios hablan de que tiene una mayor complejidad a nivel de problemas bucales y también Claro. influye mucho el estadio de la enfermedad, la gravedad de la enfermedad, el tiempo de duración de la que tiene el paciente con la enfermedad y también, que me sorprendió haciendo unas revisiones de la literatura, que influye mucho la cantidad de medicamentos que se le da. O sea Sí, que ahí hay una trilogía que hace el caso bastante complejo. Yo lo que le digo a los pacientes, nosotros lo que tenemos que hacer es el trabajo en lo que tenemos control. ¿Qué es en lo que nosotros tenemos control? En la higiene. La vacuna para los problemas dentales es el cepillado. Sencillo. Repita eso. La vacuna para los problemas dentales y los problemas bucales es el cepillado. Y eso previene la mayoría de los problemas. Su cepillado cada 3 veces al día. Sabemos que un paciente con este tipo de problemas es difícil cepillarlo 3 veces al día, pero con una vez al día bien hecho es suficiente. Muchas veces los pacientes dicen, doctora, ¿qué pasta compro? ¿Qué enjuague compro? Sí son coadyuvantes, me doy a entender, pero lo principal es una adecuada técnica de cepillado. Es fácil, es barata, es gratis. Entonces eso es lo más importante, una buena higiene bucal. Bueno, yo creo que eso es una, como decimos nosotros, un mensaje para llevar a casa, sobre todo para los cuidadores, para los familiares, como usted dice, es barato, no toma mucho tiempo y es algo que como de todos modos lo hacemos, entendiendo también que la carga de alfa-sinucleína que hay en la boca y que ya está estudiado, es un dato muy robusto que tenemos, igual que la proteína tau en su relación con el Alzheimer, la alfa-sinucleína con el conjunto de alfa-sinucleína, no solamente con el Parkinson, sino también con el Lewis y con la multisistémica. Es decir, bajar esa carga de alfa-sinucleína atendiendo una cavidad oral, una salud bucodental, digamos, sana, una microbiota sana o equilibrada, porque sería equilibrada la palabra correcta, pues sería potencialmente benigno para nuestros pacientes. Mira, déjame recalcar algo sobre la información que decía del cepillado. Te decía que muchas veces cuando las personas tienen parientes, el cuidador cuida una persona de tercera edad o con alguna discapacidad, a veces lo cepilla semanal porque se le hace muy difícil. Realmente la importancia es que el cepillado se haga diario. Porque es que a los 2 días de la placa estar en boca sin remover comienza a calcificarse. Eso es lo que la gente le llama el sarro, piedra en los dientes, el cálculo dental, como nosotros le llamamos. A los 2 días comienza a formarse. Entonces, ya que ese cálculo está endurecido, no hay forma de quitarlo a menos que sea yendo donde un odontólogo, que sabemos que por lo general no llevan al odontólogo. Que eso es otra cosa muy importante, ese cuidado
de esa persona, llevarlo cada cierto tiempo al odontólogo. ¿Hace un ciclo o existe algún tipo de logística para que el odontólogo, yo sé que creo que 3 odontogeriatras en el país, no sé, pero hay un tipo de logística para que los odontólogos vayan a casa, igual que lo hacen los geriatras, en caso de pacientes. Sí, hay odontólogos que están dando ese servicio, que van a la casa, a esos pacientes que están encamados, pues los atienden en la casa. Los que ya no están, los que no están encamados o que no tienen grandes patologías que pueden desplazarse, pueden ir al consultorio, que sí debe de tener en cuenta ese cuidador y esa persona que lo va a llevar, que el consultorio esté adecuado para ese tipo de pacientes, que de las cosas que a veces nos olvidamos, o sea, tiene que ser un consultorio con unos ciertos diámetros, que por ejemplo se pueda entrar con sillas de ruedas si se puede, y también la actitud del odontólogo que esté preparado para eso, porque es un paciente que necesita tiempo. Incluso ese tipo de paciente por ejemplo, con relación a Parkinson, es bueno atenderlo en la mañana temprano. Claro. Y entiendo que también debe atenderse cuando esté en la fase on de la medicación. Sí. Que la gente puede colaborar mejor, está más proactivo, tanto desde el punto de vista anímico como desde el punto de vista motor. Sí, según estuve leyendo, más o menos a 90 minutos, tú me corriges. Correcto, sí. 90 minutos más o menos después de haberse tomado sus medicamentos. Sí. Hay que proteger las vías aéreas al momento de trabajar, usar succión de alta para que el paciente no vaya a broncoaspirar, o sea, la posición del sillón 45 grados. O sea, es un paciente de cuidado, que es un paciente que no puede ir a una consulta de masas. Es un paciente que hay que sacarle tiempo para atenderlo. Resaltar que el paciente con Parkinson no va a ningún procedimiento, no digamos menor, pero que no sea quirúrgico sin medicación, porque es más difícil cualquier tipo de instrumentación sucedánea, o sea, aspirar, en el caso de la endoscopía debe ir medicado, porque la rigidez tanto de los músculos externos como de los músculos internos, o sea, diga, el laringe, faringe, va a ser muy difícil de maniobrar con ese paciente y eso va a ser más tórpido el proceso. Recalco, los pacientes con Parkinson que no vayan a un procedimiento, o sea, que tengan bien, incluso nosotros a veces le decimos que la pastilla si es una pastilla triturable, que eso también es un tema que el paciente a veces entiende que todas las pastillas se pueden triturar, se trituran las pastillas que son ranurables, porque si no son ranurables, eso hace que se pierda lo que es la farmacopea, o sea, el proceso de farmacodinámico del paciente, de la tableta. Otro aspecto quiero que se me pase, porque sabe que con mi TDA se me va Sí. Parece una pregunta estúpida, pero no hay preguntas estúpidas, hay estúpidos que no preguntan. Las personas que tienen exodoncia total, ¿cómo se cuida la cavidad oral? Porque no se cepilla la encía. ¿Qué se hace con eso? No, realmente la encía no es necesario cepillarla, pero sí se puede higienizar con... mira, si tiene buen flujo salival, no es necesario, en lo que yo he visto, la saliva hace su trabajo. Okay. Ahora bien, si quedan algunos restos de alimentos en el surco, pues con una gasa y simple agua, pues se puede limpiar. Algo muy importante, esas personas que son edéntulas, que así es que se llama, o sea, que no tienen edéntulos totales, que no tienen ningún diente en boca, es importante que las prótesis las cepillen. Okay. Me doy a entender. Esas prótesis se sacan fuera de la boca, fuera de la boca y se cepillan con un cepillito especial. Hoy día se habla mucho de no cepillarlo con pasta dental, sino con cepillarlo con algún tipo de jabón líquido, que puede ser incluso jabón de fregar, pero yo no veo ninguna contraindicación en hacerlo con la pasta. Es lo que todo el tiempo se hizo. Yo hasta ahora, en mis 34 años de ejercicio, yo no he visto problemas con eso, aunque actualmente dicen, bueno, con jabón líquido. Lo importante es cepillarla. Sí se cepilla. Se cepilla, se saca de boca y se cepilla. Puede ser con un cepillo dental duro, o puede ser hasta con un cepillo de esos de las uñas. Hay algunos cepillos especiales para ese tipo de prótesis, pero son a veces de un poquito más difícil conseguirlo, pero hay que cepillarla. Eso sí es importante, eso es un buen dato para los cuidadores. No, claro, es otra de las cosas para llevar a casa. Y nosotros también recomendamos, para que el paciente preserve su autonomía,
en los estadios tempranos, que se mantenga él cepillándose. Les recomendamos a veces los cepillos eléctricos. ¿Está bien usar cepillos eléctricos? Mira, de hecho, los cepillos eléctricos surgieron con esa intención. Los cepillos eléctricos, su principal indicación es para personas con problemas motores, con alguna discapacidad. Y son de una gran ayuda para ese tipo de personas. De hecho, yo los recomiendo más que para esas personas, que para una persona normal, yo prefiero el cepillo manual. Pero es excelente, es excelente. Perfecto, perfecto. Y sobre todo esto de que ellos mismos se cepillen, pero hay que manejarlo como los niños. O sea, depende de cómo estén, porque si están en un estadio temprano que pueden hacer todo, pues no. Pero si ya está un poquito más avanzado, pues dejarlo que se cepillen ellos algunos días y entonces otro día agarramos nosotros y lo cepillamos de manera más, con más conciencia. Correcto. Yo creo que yo me voy muy edificada. Yo he aprendido muchísimo aquí contigo. De este Parkinson Talk, así que le agradezco profundamente su participación, su tiempo. Agradezco al Laboratorio Dumont, a Cognitive RD. Este es el podcast de educación de la Fundación Dominicana contra el Mal de Parkinson. Si usted quisiera dejarnos algunos mensajes finales para cerrar. Bueno, quiero que quede dos cosas. Lo primero, los médicos abrirle la boca a los pacientes. Y no para gritar. Sí, no, un baja lengua y ahí abrir la boca y se van a dar cuenta, eso es lo primero. Y si no, pues todo el mundo tiene un odontólogo amigo. Sí, claro. Lo mismo que, por ejemplo, yo te llamo cuando tengo un paciente con un problema o llamo a otro colega. ¿No sería bueno como protocolizar? Sí, se debería protocolizar, me doy a entender, pero el protocolo debe de comenzar porque en las universidades hay ya una materia. Si no la hay, señores, no lo sé, porque yo no soy de academia. Si alguien es de academia, pues en los comentarios pues pone, sí, en tal universidad o sí se está haciendo, pero hasta donde yo sé, debe de haber una materia que sea salud bucal. Incluso donde se muestre también a nivel clínico, porque la odontología es algo muy clínico, donde se le dé la teoría y se le dé la práctica. No son los geriatras, me parece, no creo que. Pero se debería, porque de verdad nosotros hemos hecho ese crossover. A nivel de odontología, te lo digo, hemos hecho ese crossover mucho más interesado en los problemas de salud general. Sabemos cómo afecta la salud bucal, la salud general y cómo la salud general afecta en los problemas bucales. Claro. Quiero que quede eso. Los médicos abrir la boca y si no preguntar a un amigo, no se pierde nada con eso. Y a los pacientes y a los cuidadores que la vacuna para los problemas dentales es el cepillado. Ese cepillado diario a conciencia con criterio de higiene. No de que me pase el cepillo por la boca, sino me estoy cepillando para limpiarme. Bueno, pues ha sido todo por hoy. Muchas gracias, nos vemos en una próxima entrega. Este ha sido el podcast de educación de la Fundación Dominicana contra el Mal de Parkinson. Hasta la próxima. Laboratorio Farmacéutico Dumont. Making Medicine Work.